Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de palabraderunner.com, y en este podcast hablamos sobre correr, material, tecnología, aplicaciones, cacharros, zapatillas, experiencias y mucho más. Y hoy vuelve a acompañarnos el doctor Méndez. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Otra vez por aquí. La gente que Grabando. nos, sí, la gente que nos vea con la misma ropa, hemos grabado seguidos los episodios, no os preocupéis, no es que nos cambiemos poco. Roberto, hace unos días, bueno, estuvimos hablando sobre edulcorantes, sobre sustitutos del azúcar más saludables o un poquito más saludables, o no, porque hay algunos que no lo son, pero bueno, sustitutos del azúcar en general, y podéis escuchar ese episodio y leer su artículo también en palabraderunner.com. Y hoy vuelve a venir por aquí porque ha escrito otro artículo en la web sobre la avena, que es un cereal que cada vez se consume más. Seguramente haya gente aquí que lo tome, lo consuma a diario, incluida, por ejemplo, Mirabai, que estará escuchando esto con mucha atención, te va a corregir seguro, te va a criticar algo que como le critiques la avena te raja. Y bueno, pues un cereal que cada vez consume más gente. Es verdad que aquí en España pues seguramente no es hiper conocido, o aunque sea conocido, no es hiper consumido, pero es muy buen cereal. Así que tiene muchas propiedades, tiene mucho que contar Roberto sobre ello, y ya sabéis que en la descripción del podcast tenéis el artículo sobre la avena, sobre los beneficios de la avena en palabraderunner.com. Pero eso sí, antes de empezar, recordad que Roberto, para los que no le conozcáis, es médico de familia, especialista en ciencias del deporte, en nutrición clínica y deportiva, y además lleva el porrón de años divulgando en internet sobre salud, sobre nutrición, sobre ciencia en general, en muchos medios, incluido Palabra, incluido también en El Español y muchos otros. Así que siempre es un placer tenerle por aquí. Y ahora sí, Roberto, te doy paso. Un borrón de años ese de 2011. La verdad es que ya son Muchos 13 años. años ya. Bueno, y también Bueno, en su podcast, por cierto, en la consulta del doctor Méndez. Me podéis escuchar en bueno, cualquier ese plataforma. llevamos ya también 3 años. Ujú. Pues a ver, volviendo al tema de hoy, la avena. Yo tengo sentimientos encontrados con la avena. Ahí Mirabai a lo mejor intenta destruirme, pero la parte buena de la avena es que es un cereal muy versátil. La parte mala, bueno, mala entre comillas, es que es súper saciante. Yo lo Ujú. usaba mucho en los desayunos para variar un poco. Yo soy más de tostadas y demás. Pero los copos de avena los usaba mucho porque además que los puedes mezclar con lo que te dé la gana. Yo supongo que tú también lo has tomado, pero con Mm. leche o el típico queso batido. Bueno, yo usaba el de Mercadona, pero supongo que habrá quesos batidos en otros supermercados. La verdad es que súper bien. Pero claro, el problema es que si tenías que subir la cantidad, porque yo, por ejemplo, cuando en segunda temporada del año para ganar masa muscular y demás, tienes que subir las calorías. Y claro, con avena eso es un poco complicado. La verdad es que está muy bien porque es un cereal que además es muy rico en carbohidratos, tiene el nivel calórico del resto de cereales, de arroz y demás, pero es más saciante que estos. ¿Qué pasa? Que la avena es el único cereal con fibras solubles e insolubles a la vez. Entonces, Ujú. esto le da mayor potencial saciante. Es rico en minerales, vitaminas B, y en solo 50 gramos de cubos de avena, que 50 gramos, si alguna vez lo habéis pesado, yo sí que lo suelo pesar, 30 gramos es una ración normal que ya te sacia bastante, al menos para el desayuno. 50 es bastante, la verdad. Ujú. Pues en solo 50 gramos tenemos un 25% del fósforo diario necesario, un 20% del magnesio, un 15% del hierro, un 50% del manganeso y un 22% de vitamina B1. O sea, Ujú. en una ración de 50, si somos capaces de consumirlo, ahí tenemos bastantes beneficios, eso sí. ¿Qué pasa? Que según los datos que tenemos en España, la verdad es que el consumo medio de avena por persona y año en España, por persona y día, perdón, es muy poquito. La verdad es que son menos Ujú. de 5 gramos por persona y día en nuestro país. Cuando resulta que es un cereal pues súper versátil. Se puede consumir en formato crudo, en formato cocido, en formato líquido entre comillas. Quiere decir, la avena pues se hidrata igual que las semillas de chía y se puede dejar toda la noche y demás. El proceso es muy similar. Entonces eso de líquido es en ese sentido. También en el artículo, que lo comentaré al final, también existe un método que es el agua de avena. Esto no lo había Ah. oído nunca, pero como me informé para hacer el artículo, es una cosa que me pareció llamativa, que ahora luego lo comentaremos. Otro formato que, aparte de los copos típicos, que de cada marca pues se puede ser más grandes o copos más finos, también lo venden, por ejemplo, la harina de avena, que al final no dejan de ser copos También. molidos, que también, eso yo también lo incluiría un poco en la parte de avena líquida, porque al final la harina de avena se puede consumir en batido o mezclándote con proteína. Por ejemplo, yo lo tomo mucho así, prote, harina de avena y todo mezclado. Se queda un poquito más espeso, evidentemente, pero bueno, podría ser otra opción de consumirla. Sí, de hecho, lo del agua de avena que comentaba, que consiste en eso, realmente es un batido. Lo que pasa es Ujú. que es más aguado, porque realmente la receta que encontré en este caso son 2 litros de agua, poner una ración de avena, y, Ujú. batirlo todo y ir bebiendo durante el día. ¿Qué pasa? Que ahí lo que estás haciendo es consumir un agua un poco más densa, más saciante Claro. por la avena.
Entonces, eso Claro. puede servir para la gente que quiera buscar la pérdida de peso, para cuando quieren beber algo pero el agua no es suficiente y tal, pues si bebes esto, como que te sacia más. Entonces, también hay que ir Ujú. con cuidado con esto porque es un truquillo, pero yo tiraría más de otras cosas. O sea, mejoraría más el tema de incluir verduras y frutas en la dieta, sobre todo verduras, son muy saciantes y muy poco calóricas, pero es un truco más a tener en cuenta. Vale, Vale. vale. Por el tema que y también comentabas el tema este de otro formato. Ahora hace poco también se venden los típicos vasitos estos de microondas, de arroz, quinoa y tal. Ujú. Pues ahora también hay de avena, que de Ah, hecho sí, iba a eso no cenar lo he eso hoy. visto. Sí, pues está súper bien porque son equivaldrá a unos 50-60 gramos en crudo. En el vasito son 125 porque ya está cocido. Es poner un Ujú. minuto en microondas y ya está. Ya existían Ah, esos de arroz, arroz integral, quinoa, y ahora también hay de avena. Sé que hay de sí, yo. bulgur, pero no os he encontrado. Eso también Pues está. no conocía ese formato. Sí que he visto, por ejemplo, en porridge, que es muy común, una forma muy común de consumir avena, porridge instantáneos, lo típico que le echas un poco de agua caliente y ya está, no tienes que Sí, hacer nada más, ya te viene preparado. sí, pues esto es avena que ya está cocida, como el arroz precocinado, y lo pones un minuto al microondas y ya tienes la avena hecha. La verdad Curioso, es que está muy bien. A ver, a nivel precio, pues es más caro porque como claro. te lo dejan ya todo hecho, pues no vale tanto la pena como comprarlo tú y hacértelo tú. Pero para días puntuales viene súper bien. A mí Ujú, me está gustando, está muy bien. ujú. Y bueno, lo que decía, con el tema de la avena, aparte del tema que es saciante, que lo voy a repetir muchas veces seguramente a lo largo del podcast, se ha visto que la avena, como es rico en fibra, porque realmente esta característica la comparten todos los cereales integrales y los que más fibra tienen más, ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre, lo que reduce el riesgo de diabetes tipo 2. También ayuda a regular los niveles de colesterol y tiene efectos probióticos. ¿Por qué? Porque el tema este de que tenga fibra soluble e insoluble, entre ellas la que más destaca son los betaglucanos, que es un tipo de fibra soluble dentro de la avena. Entonces, eso Ujú, lo que hace es ayudar a reducir la absorción de grasas. ¿Qué pasa con esto? Pues que se reduce a la vez el colesterol y a nuestras bacterias intestinales les gusta, porque ujú. ellas procesan este tipo de fibra. Cuando es una fibra soluble, las bacterias son las que consumen este tipo de fibra. Y luego también de la avena, a pesar de que sea un cereal y de que al final es un alimento más rico en carbohidratos que en cualquier otra cosa, de los cereales, como pasa con la quinoa, también es rico en aminoácidos esenciales. Y en este caso la metionina sería el aminoácido esencial que destacaría sobre todos los demás en la avena. Entonces, tenemos ahí un 2 por 1. Tenemos el tema de los carbohidratos, que es bueno para ganar masa muscular, si es lo que buscamos, o para protegerla si hacemos mucho ejercicio aeróbico, como sería el running, y tenemos energía pues para todo en general si hacemos mucho deporte. Y a la vez tenemos también proteínas interesantes para conservar esta masa muscular, hagamos el deporte que hagamos. Ujú. Sí, claro, suma siempre, claro. Y además, muchas veces se puede consumir además con prote extra o, por ejemplo, con claras de huevo, que también se puede hacer al microondas para hacer, por ejemplo, el porridge. Y tienes ahí un combo bastante interesante todo en uno. A mí lo único que me cuesta bastante es, como tú dices, sacia bastante, a mí me cuesta bastante tomarlo por las mañanas. Esto también Sí, depende uno del apetito y cómo le entre la comida, pero yo cuando me he hecho alguna vez porridge, tardo mucho en comérmelo, o sea, tardo mucho, me cuesta una barbaridad. Y eso que ya te digo, yo no me he hecho cantidades grandes, pero tardo mucho porque es masticar y tranquilamente y me voy llenando. Y eso ahí sí, está. yo por ejemplo, antes de hacer deporte no lo consumo jamás porque me sacia y me llena el estómago No podrías muchísimo. correr. Pero en cambio luego hay otra gente que no. Por ejemplo, Mirabai, que es la defensora número uno de la avena, y ella toma perfectamente antes de tiradas y antes de carreras incluso, y por la noche antes de carreras, y sin problema. Al final cada uno también son pues costumbres y cómo te sienta el cuerpo cada alimento. Sí, sí, sí. A ver, yo lo que comentaba al principio del episodio, que yo en su día sí que, de hecho, seguramente volveré a tomar por hacer un poco el cambio, porque ahora estoy a las tostadas hasta aquí arriba, pero el tema de la avena es eso, que se hacía un montón, y yo por las mañanas no soy tampoco de los que toman café y ya está, o sea, necesito comer algo, pero si se hacía mucho, y el tema este del tiempo, si vas ahí con el tiempo justito para ir a trabajar y Sí. tal, buf, no. No, porque además me llena enseguida y luego no quiero seguir comiendo nada más. Y el café Sí. tiene que entrar. Entonces, no, Ujú. no puede ser. Tiene que ser o café o avena. Ahí hay que elegir. Por cierto, yo en esto que te sale por TikTok navegando y tal, recetas de cosas, me salió un día cómo hacer... era como un tiramisú, no era un tiramisú, no era, no recuerdo ni qué postre era, pero básicamente era algo sano y era avena y dejarlo reposar toda la noche con un café hecho. Es decir, con la cafetera le echabas un café o descafeinado si te lo ibas a tomar por el día. Entonces se quedaba toda la noche ahí en el líquido del café y luego por la mañana le echabas un poco de caca en polvo y un poco de yogur y sabía como, pues eso, un postre bastante rico. Yo lo hice un día y muy, muy rico. Lo único, pues que requiere un poco de logística de la noche antes de dejártelo Claro. preparado y demás.
Y otro dato con el que voy a convencer a todos los corredores que nos están escuchando, y es que nuestro amigo Eliud Kipchoge dice que su comida favorita, tanto para cargar hidratos como en la vida, es el porridge, es la avena. Así que ojo al dato, que si lo dice el dios Eliud, habrá que... Sabe cosas, Eliud, sabe cosas. Bueno, a ver, volviendo. Qué bueno. Volviendo al tema de hoy, la avena, lo que decíamos, se puede tomar de diferentes maneras. Está el salvado, los copos de avena, que eso es muy típico mezclado con leche, yogur, kéfir, el pan de avena, las galletas de avena. Esto al final sería hacerlo a partir de la harina de avena que comentabas antes. Entonces, es muy común hacer eso, lo del salvado, copos de avena, en el desayuno, y en la cena normalmente como cena integral, como con los vasitos que te comentaba. A ver, no es habitual, o por lo menos yo no lo he visto, lo típico de encontrar un kilo de avena tipo el kilo de arroz, eso por lo menos yo no lo he visto. Pero sí lo venden, antes otro. Sí, supongo que lo venderán. Sí lo venden, sí lo venden. Yo no lo he llegado a ver. Supongo que no me habré fijado porque yo, pues lo típico, busco el arroz, que es lo más normal. Sí lo venden. Sí. Pero desde que he visto el botecito este que te digo, la verdad es que me parece súper interesante el tema de la avena, porque así vas variando un poco, porque si no siempre es arroz, pasta. Yo intento variar también con el tema de quinoa, patata, tal. Pero claro, cuando tienes que comer muchos hidratos, como estoy haciendo yo ahora, bueno, muchos para mí, seguramente para otros serían poquitos, pero a mí me está pareciendo ya excesivo y tengo ganas de bajar. El tema de ir variando es que si no te aburres al final, porque estás comiendo siempre lo mismo. Yo no sé cuántos tipos de arroz como, porque así varío entre tipos de arroz, porque está, bueno, de eso nos daría para un capítulo, pero entre arroz integral, arroz basmati, el arroz vaporizado, el arroz normal y corriente. Son arroz, pero sí que es verdad que cada uno tiene Cambia un nivel nutricional, un sabor diferente y se prepara de manera diferente. La textura también varía, igual que comentábamos con el tema de las alternativas a azúcar. Al final el tema de textura y sabor también ayuda. Sigue siendo arroz, pero diferente, la verdad. Aquí hablando precisamente de textura y demás, precisamente, bueno, si os fijáis, en cualquier supermercado os vais a encontrar pues eso, medio kilo, 1 kilo de avena de copos. Y os tengo que decir que después de haber probado varios y, por ejemplo, Mirabai hizo una comparativa en Instagram de distintas marcas, de pues la típica que vende Mercadona, el Lidl, no sé qué, y luego otras marcas tipo Quaker, que son así un poco más premium y demás, un poquito más caras también, pero hay muchísima, pero muchísima diferencia en cómo queda la textura y el sabor de la avena, sin echarle nada más, me refiero con agua, con leche y ya está. Lo mismo con todas, hay muchísima diferencia entre marcas. Por eso yo también os animo un poco, si lo queréis probar y demás, que si pilláis una y por lo que sea no os convence esa textura o ese sabor, que no os quedéis como que estáis comiendo cartón o paja, que de verdad que no todo es la misma avena, que hay mucha diferencia, y yo, que no he sido nunca muy fan de la avena ni del porridge ni nada, cuando Mirabai ha hecho esas comparativas y ha comprado diferentes, se nota mucho la diferencia, y es más, en muchas ocasiones he probado uno que ya se hace con la avena de Quaker y con canela y demás, y literalmente sabe arroz con leche, o sea, que sabe muy bien. Cambia mucho entre marcas, Volviendo al tema de los beneficios de la avena, aparte, como hemos dicho, los beneficios de salud, que son los que más me interesan a mí como médico, también están los beneficios deportivos, ¿vale? Tenemos el tema de la avena y la masa muscular, o la avena y la pérdida de peso. Yo sería más fan del segundo por el tema de que es muy saciante, como decía, pero al final no deja de ser un alimento rico en carbohidratos. Entonces, sí que es verdad que, como decías de Mirabai, que se puede tomar como preentreno. Yo no lo haría si somos muy sensibles a nivel estomacal, porque, claro, depende de lo que vayamos a hacer. No es lo mismo salir a correr o hacer bici que levantar pesas, pero al final, en los tres ejemplos, ejercemos cierta presión a nivel abdominal, ya sea por el esfuerzo o a nivel físico por el tema de levantar pesas, por ejemplo. A nivel del core haces fuerza simplemente por no partirte en dos, ¿no? Entonces el tema de que tengas un alimento saciante de estómago puede ir mal si si es sensible a este tipo de digestión. Entonces hay gente que sí, por ejemplo Mirabai seguramente lo llevará súper bien, yo no lo haría, pero es una opción. Es como cualquier tipo de carbohidrato, se podría tomar antes, durante o después, dependiendo de cómo queramos llevar nuestras reservas de glucógeno, que al final es la reserva energética muscular. Si somos adeptos a las actividades largas matinales, como digo en el artículo, el preentreno sería en la cena del día anterior, la carga de hidratos que solemos decir, ¿vale? Yo lo he dicho, yo lo recomendaría más como carga de hidratos nocturna para una actividad larga del día siguiente que como preentreno irte a salir a correr, aunque sea una actividad corta, irte a correr media hora después de esto, igual hay que hacerlo con cuidado. Si te gusta mucho la avena y la digieres bien, pero si no, con cuidado. Lo que decimos siempre, si estás escuchando esto y quieres animarte a probar la avena, perfecto, pero no la pruebes el día de la carrera. Prueba las semanas y las previas
y los meses previos y antes de entrenamientos y demás, o antes de salir a trabajar, porque a lo mejor te sienta fatal el estómago y tienes que variar algo. Entonces, pues pruébalo antes, no lo hagas el día que te cases. No, es como el tema del típico de los zapatos nuevos. No te pongas zapatos nuevos para una cena importante porque la puedes liar. Que no sería la primera vez que lo hacemos, pero no es lo ideal. Claro, aquí es lo típico de siempre, ¿no? Lo que es ideal y lo que por circunstancias pues te toca hacer. Bueno, pues la avena no es esa circunstancia, ¿vale? No es el momento de... Ni la avena ni casi nada de lo que hablemos aquí en realidad. Sí, eso hay que ir probándolo cuando tengamos tiempo y cuando con la calma, pero no antes de una tirada larga, ¿vale? Exacto. Y bueno, con el tema de la pérdida de peso, que es el segundo apartado que nos quedaba, a pesar de que es un carbohidrato con una densidad calórica significativa, también nos puede ayudar por el tema de la fibra. No solo lleva fibra, que es muy rico en fibra respecto a otros, sino que es que lleva fibra soluble e insoluble. Entonces, esas dos cosas nos pueden ayudar mucho. Primera, porque la insoluble, al no procesarse, no cuenta a nivel calórico. Eso es una simplificación que no es exacta, pero para que nos entendamos. Y el tema de la fibra insoluble lo que hace es que se haga más bolo a nivel intestinal y que esto nos hace más para no seguir comiendo. Entonces, claro, por eso decía el tema de que a mí me gusta usarlo como desayuno si lo que busco es perder peso porque me llena enseguida. ¿Vale? Claro. Y además, como hemos dicho antes, al tema de las bacterias pues les gusta esta fibra. Claro, al final estar saciado, imagínate a las 8 o las 9 de la mañana, pues es más probable que a las 11 12 no estés atracando la nevera porque todavía estás saciado. Claro, es que al final esos son pequeños truquillos de ir variando. Uno que oí hace poco no tiene nada que ver con la avena, pero me hizo gracia porque nunca lo había pensado así, es que cuando en el tema de frutos secos, si somos muy fans, para perder peso lo recomendable sería frutos secos naturales, ¿vale? O sea, porque además el 30% de las calorías no se absorben, ¿vale? Eso no sé si lo habíamos comentado en algún podcast, pero el 30% de las calorías de un fruto seco natural, ni tostado, bueno, tostado tampoco se absorbería tanto, pero bueno, ya no sería igual porque comes más si está tostado, es más fácil comer. Pero que no esté ni frito, ni salado, ni nada, que sea un fruto seco natural, normal y corriente, pues el 30% de esas calorías no llegan a absorberse por la fibra que llevan. Entonces ahí, para perder peso, mejor frutos secos naturales. Pero si queremos ganar peso, mejor mantequillas de frutos secos, ¿no? Como la típica mantequilla de cacahuete, pues ahí sería fruto seco también. Comeríamos más porque es mucho más fácil y ganaríamos peso porque hay más calorías. Entonces ahí, claro, es el mismo alimento, pero en dos formatos diferentes. Pues en el tema de la avena, pues lo mismo. Si queremos perder peso está bien porque es muy saciante. Si queremos ganar peso, pues cuidado porque tenemos que saber digerirla bien. Estupendo, pues no sé si vosotros los que nos escucháis soléis tomar avena o si os lo habéis planteado. Bueno, pues al final todo es probar. Y como digo, hay muchos formatos. En este caso, esto que comento de la harina de avena, lo bueno que tiene es que no sabe a la avena, porque hay harina de avena neutra, por supuesto, pero hay harina de avena de sabor Ferrero Rocher, sabor no sé qué, sabor, ya sabéis, ¿no? Cosas para engañarte un poco el paladar y la mente, que realmente están buenas para hacer tortitas y cosas así. Por ejemplo, nosotros hacemos tortitas con harina de avena sabor tarta de limón y sabe muy rico. Entonces, pues bueno, puede ser otra forma de meter esto. Es verdad que llevan un poquito de edulcorantes, que si queréis saber sobre edulcorantes, escuchéis el otro episodio con Roberto. Pero bueno, que hay muchos tipos de formas de consumir avena, que es un cereal muy interesante y poco conocido, aunque cada vez más en España. Es verdad que en otros países se consume bastante más. Y nada, ya nos comentaréis qué os parece, si lo habéis probado y si tenéis alguna receta para que nos entre mejor, alguna forma de prepararla, pues estaremos encantados de leeros. ¿Algo más que comentar, Roberto? Sí, en esto último que has comentado de los sabores, hay que comentar, es que esto, como en español hemos tenido que hacer varios artículos sobre los procesados, también tengo un capítulo de mi podcast dedicado a eso. Cuidado con el tema de los saborizantes y demás, porque al final son aditivos. Entonces, cuando tenemos un alimento que lleva aditivos, solo con que lleve uno o dos, ya se considera ultraprocesado. Entonces, a largo plazo sí que se ha visto que los alimentos ultraprocesados pues no son la mejor opción. Entonces, sí que está... A ver, al final hay que ser realista, quiero decir, esto al final es divulgación, pero los estudios son los que son y la vida real es otra. Entonces, lo ideal, si queremos consumir avenas, que sea lo más natural posible, y si queremos ponerle algún edulcorante, por ejemplo, canela o cacao o demás, pero claro, al principio, antes de llegar a este punto, todo el mundo hace el mismo paso, que es primero probar la avena de sabores, después que sea más natural y demás. Pero eso, que sepamos que lo ideal, el top, es, pues igual que con el chocolate, que el 99% es la... Iba a decir una palabrota. Bueno, es lo más. Pero yo lo probé y no me gusta. Quiero decir, es inviable consumir chocolate 99%. Al final es un balance. Está amargado.
¿vale? Claro. Pero a partir del 72 ya se considera como más saludable que los otros. Sí que es verdad que hace poco leí, por ejemplo, un nutricionista bastante conocido que en Twitter criticaba el chocolate 85% porque el otro 15% es azúcar. Sí que es verdad, pero ostras, estás consumiendo un chocolate sano porque el 85% es cacao puro. A ver, es que al final, quiero decir, no hay que ser 100% saludable porque los estudios dicen que esto te va a alargar la vida, pero tener una vida de mierda, hablando mal, porque No, claro, y al si final, resulta que no vas a tener sabor en nada, al final no tiene sentido. y Pero al el final tema de es la solo, avena es solo una patita del resto de cosas que hacemos en nuestra vida. A ver, si me quieres cambiar correcto. la tableta de Yunkly, del Yunkly por una de 70% de cacao, pues oye, adelante por el Hombre, 70% de cacao. O si me quieres claro. cambiar los Choco Crispies por avena con sabor, pues tírale para adelante vas a hacer un cambio increíble. Pero claro, un poco por escalones y también por ser un poco felices. Tampoco es cuestión de estar atados Claro, es que a mí a lo que es me hace mejor. gracia porque cuando voy leyendo las críticas estas que dicen, el típico nutricionista que se posiciona con X alimento, aquí porque hablamos de la avena, pero en cualquiera que se nos pueda imaginar, siempre Sí. es, esto es lo más saludable, tal. Sí, pero vamos a centrarnos que en la vida la vida normal no es eso. O sea, la gente normalmente no consume un montón de frutas y verduras como se recomienda, ni el chocolate 99%, muchas veces simple y llanamente porque el sabor no les seduce. Entonces, al final, Eso es. mejor encontrar un término medio como eso, el 72 o el 75% de cacao, y en la avena, pues, ponerle algo de sabor. Si es con edulcorante, pues mejor que con azúcar, y si es mejor que el saborizante se lo pongas tú de forma Claro. natural. Pero si al principio del todo quieres probarla con saborizantes, está bien, quiero decir, no es ni un pecado, ni un delito, ni nada, pero hay que saber que lo ideal es que la avena sea lo más natural posible, porque si no, Así es. son aditivos, saborizantes y es un ultraprocesado. Eso hay que saber. Así es. Así es, sí, sí, totalmente. Bueno, pues con este mensaje ya cerramos el podcast. Muchas gracias, Roberto, como siempre. Os animo a que le escuchéis a él en su podcast, en la consulta del Dr. Méndez. También le tenéis en redes sociales. Vais a tener todos los enlaces en la descripción de este episodio. Y nada, Roberto, un placer tenerte por aquí y nos escuchamos muy pronto. Lo mismo digo. Hasta la próxima. Yo soy Pedro Moya, Palabra de Runner en Instagram, y puedes suscribirte al podcast en cualquier plataforma totalmente gratis. Se agradece en cualquier valoración también en Spotify, en Apple Podcasts, en iVoox y en YouTube. También te puedes suscribir si estás viendo esto en YouTube, y si no, pues vente a YouTube que nos estarás viendo la cara. Y nada más, nos escuchamos en el próximo Diario Runner. Chao. Chao.